Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Gracias, Espíritu Santo. Precioso eres, Señor. Y dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Hace unos días atrás hablábamos acerca de escuchar la voz de Dios, de oír lo que Dios nos está hablando. Y cualquier persona, llegamos a la conclusión en ese día, que cualquier hombre, cualquier mujer puede escuchar la voz de Dios. Tiene que escuchar la voz de Dios. Es solo detenerse un momento, como lo hemos hecho en esta mañana, sentarse un momento, y Dios nos habla de muchas maneras. Hay personas, como decíamos ese día, lo pueden escuchar audible, otros quizás no, en su corazón, pero de la forma que fuere, vamos a escuchar la voz de Dios. Sin embargo, en esta mañana Dios nos lleva a otro nivel, a otra dimensión. Qué bueno es el Señor. Y dice en el libro de San Juan, capítulo 12, no lo busque, yo se lo voy a leer, versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: según los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Que el Señor los bendiga. Dios en esta mañana nos lleva a aguas más profundas. Como decíamos, el oír la voz de Dios es solo detenernos y Dios nos va a hablar. Dios algo nos va a decir, o una palabra de aliento o una palabra de corrección. Pero lo que le sucedió a Pedro en esta situación, cuando Jesús le hace esa pregunta, no vino una convicción humana, no vino una idea humana, no vino un pensamiento natural, sino que vino la revelación del mismo Espíritu a su espíritu, y le mostró y le reveló quién era verdaderamente el Hijo de Dios, quién era el Cristo, quién era el que estaba caminando con ellos. Y esas son las aguas profundas a donde Dios quiere que ingresemos, en donde Dios quiere que entremos como iglesia, en las aguas de la revelación. Porque aquí hace mención en el Evangelio de San Juan a algo que el profeta Isaías había enseñado en otro tiempo. Iba a haber personas, iba a haber hombres, iba a haber mujeres que iban a tener un corazón tan duro y una necedad tan grande, una ceguera tan grande, que iban a estar en la oscuridad, como hace un momento graficaba el pastor, en la oscuridad tan profunda, que iban a ver la gloria de Dios delante de sus ojos, pero no la iban a poder palpar, no la iban a poder entender. No porque Dios fuese malo para con ellos o porque Dios los designó para que se pierdan, sino que simplemente porque sus corazones estaban tan duros, sus ojos espirituales estaban tan cerrados, su entendimiento estaba tan bloqueado, que el mismo Dios iba a sellar sus ojos
contarte. ¿Qué hace? ¿Espera un día, 2, 3 días y después va a visitarlo? No, sale corriendo, sale desesperado, porque hay como una atracción, hay como un sabor especial en las cosas que son secretas. A veces hay secretos buenos, secretos malos, hay veces hay cosas terribles que se van llevando de boca en boca. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 29 del libro de Deuteronomios, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué vemos en esta palabra? Dos clases de secretos. Estos no son los que nos cuenta la vecina, nos chumea la amiga. Estos no son los secretos que van de boca en boca y después de un pequeño secreto se hace una gran bola de nieve. La palabra del Señor nos está hablando de dos clases de secretos. El primero, las cosas que pertenecen a Jehová. Aquellas cosas que solamente están en su omnipotencia. No sabemos por qué. Y no alcanzaríamos a entender porque también pertenecen a su omnisciencia. Y nunca la mente humana, el discernimiento natural de un hombre, de una mujer, podría alcanzar la capacidad de discernir esos secretos. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo guarda lo más profundo de sus secretos y no nos permite acercarnos, porque quizás nos harían hasta daño poder entender esas cosas que están guardadas solamente para la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Sin embargo, aquí hace referencia, en este mismo capítulo, en este mismo versículo, las cosas reveladas, los secretos revelados, aquellos que sí tenemos capacidad de entender, aquellos que están en Dios, otorgarnos y revelarnos delante de nuestros ojos. Esas cosas que por un tiempo estuvieron guardadas, pero un determinado día al Señor se les place abrir nuestros ojos y ver lo que antes no podíamos comprender, lo que antes no podíamos asimilar. Dios lo revela por su gracia, por su infinito amor y su misericordia. Dios revela esos secretos. ¿Cuántos conocen de esos secretos? ¿Cuántos han experimentado aquellas cosas que decíamos, bueno, pues yo nunca me imaginé esto, nunca soñé con esto, nunca entendí estas cosas espirituales, pero hoy sí puedo verlo de otra manera, hoy sí puedo entenderlo? Eso es revelación, amada iglesia. Es necesario, es primordial, es esencial que la iglesia comience a caminar en revelación, comience a caminar con las luces prendidas, con la claridad y la revelación de Dios al orden del día, Hay una dimensión que no está ni en lo secreto de Dios, que no está ni en lo revelado de Dios, sino que podríamos llamar, por decirlo de alguna manera vulgar, una dimensión de torpeza, una dimensión donde muchas veces la iglesia o los hijos de Dios caminamos en una oscuridad o en una torpeza espiritual. ¿Y qué sucede con eso? No se alarme, porque todos pasamos por ahí. Todos caminamos en determinada época de nuestra vida como hijos de Dios en esa torpeza. ¿Y qué sucedía allí? Todo lo que se nos cruzaba por enfrente, todo nos hacía caer, todo nos hacía trastabillar, todo nos hacía errar el camino. Cualquiera podía venir y decirnos algo y eso nos hacía daño. Cualquier circunstancia natural o espiritual nos hacía daño. ¿Por qué? Porque estábamos caminando en esa dimensión de torpeza, de oscuridad, de tinieblas, donde nada, pero
llegó el tiempo de la luz. Y a veces sucede que estamos como Pedro. En un momento vino la revelación plena de Dios y Jesús mismo allí lo exalta y le dice: Pedro, qué bueno es, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, mi propio espíritu reveló en tu espíritu quién soy. Y allí estaba Pedro, pero de repente, muy poco tiempo transcurrió de eso, cuando se le apagó la luz, cuando el mismo Pedro, al cual se le había revelado el secreto más escondido de Dios, le negó. ¿Qué sucede? Se le apagó la luz. Así es. Muchas veces así estamos. Por momentos sentimos la revelación plena de Dios y sabemos que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere, y sentimos la compañía y sentimos la dirección y sentimos que nada nos puede ser estorbo, que caminamos libremente y que no hay obstáculos y no hay peligros que puedan derribarnos o destruirnos, que no hay enemigo tan grande o tan gigante que pueda hacernos daño. Pero de repente esa claridad, esa revelación y esa luz en la que estábamos caminando se corta, se apaga y ya no podemos ver nada. Estamos como aquellas personas que no son videntes y que tienen que palpar y que tienen que tantear por dónde van para no caer, porque todo lo que se les había mostrado perdió sentido, perdió valor, perdió validez. Hay una palabra en el libro de Amós que quiero compartir con ustedes. Libro de Amós, donde también el Señor nos habla claramente de los secretos revelados. Igual, si no lo encuentran, no sea problema, pero yo te lo voy a decir. Dice Amós 3:7: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a los siervos, los profetas. Cuando hablamos de secretos y hablamos de revelación, hay algo que automáticamente lo vinculamos. Vieron que todas las cosas uno las vincula en cierta manera con algo, con alguien, con personas. Y cuando hablamos de revelación, nuestra mente automáticamente se traslada a los profetas mayores, a los profetas menores, a los profetas que hoy existen en nuestros tiempos, grandes hombres y mujeres de Dios que están en el ministerio de la profecía. Y es normal y está bien hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo confirma. Dios revela sus secretos, revela sus cosas escondidas a los profetas, a aquellos hombres que tienen el ministerio de la profecía. Pero si buscamos en la palabra del Señor, quizás usted disienta conmigo en esto, pero yo personalmente, mientras leía ayer la Biblia, había un personaje que se venía a mi mente, uno de los profetas mayores, y es el profeta Daniel. Es el profeta Daniel. Todos los profetas que existen en la palabra del Señor y que existen en estos tiempos son hombres y mujeres de revelación. Hombres y mujeres de revelación. Ya hablamos acerca de los dones espirituales, y entre ellos está la profecía, y quizás muchos están diciendo: bueno, el Señor me habló y yo tengo el don de profecía. Bueno, es cuestión de entrar en esas aguas profundas de la revelación, y allí tu don se va a ejercitar. Allí vas a ver la claridad de Dios. Donde había tinieblas, Dios te va a mostrar. Pero si hay alguien en la palabra del Señor, vuelvo a lo que decía hace un momento, que Dios traía a mi mente y que Dios me mostraba mientras estudiaba este tema de la revelación, es el profeta Daniel. Es el profeta Daniel. Yo creo que desde aquellos que están en la iglesia desde mucho tiempo, o los niños, lo han visto en la escuela dominical, cuando Dios le mostraba los sueños, cuando Dios le revelaba las cosas más secretas
donde él tiene que operar en revelación, pero bajo presión. ¿Por qué? Porque sucede algo. El rey en aquellos días tiene un sueño, pero, tremendo ese sueño, no solamente él desea que se lo interpreten, sino que se lo adivinen, porque ese sueño se le había olvidado. Entonces, ahí entra una presión y un edicto y una sentencia de muerte sobre todos los adivinos, sobre todos los hechiceros y aún sobre Daniel, que estaba al servicio de este rey. Y con esa presión sobre su espíritu, sobre su carne, sobre todo su ser, él ora a Dios y él busca la revelación de Dios. Probablemente si alguien te pregunta algo y te dice, bueno, ora a Dios y que Dios te revele y que Dios te muestre, porque si Dios no te muestra, yo te voy a matar. ¿Cuántos podrían moverse con libertad? ¿Cuántos se sentirían libres para buscar la revelación de Dios? Yo creo que nos sentiríamos apurados, desesperados, obsesionados, aterrados, para que Dios nos muestre algo, porque si no, está en riesgo nuestra vida. Sin embargo, he aquí un hombre de revelación, con todas las luces prendidas, con toda la claridad de Dios en su vida. Él no temió, él solamente buscó la presencia de Dios, buscó su rostro, miró al Señor. Y dice en el capítulo 2 de Daniel, versículo 20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has revelado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Conocía Daniel a Dios? ¿Tenía Daniel una comunión íntima y personal con Dios, que no le hacía temer al rey más fuerte y más poderoso, a la situación más extrema, más límite que pudiera estar pasando? Dios sabía que la sabiduría estaba en Dios, que el poder estaba en Dios, que Él ponía y quitaba reyes y que no había nadie superior a Dios. ¿Cuántas veces, amada iglesia, estamos delante del problema, estamos delante del edicto, de la sentencia, del juicio, y le tememos a esa situación y le tememos a esa circunstancia? Cuando en lugar de mirar hacia el cielo y decir: Señor, tú me das la sabiduría, tú me das el poder, tú me das la claridad, Señor, para salir de este pozo, para salir de esta situación, Señor. Porque no hay nada en la tierra, no hay nada en el cielo más poderoso que tú, Señor. Y entrar en esa relación y en esa comunión. Y allí no dependerás de una luz natural, allí no dependerás de la luz del sol, allí no dependerás de ninguna situación ni circunstancia adversa. Allí será la luz de Dios que alumbrará tus pasos, que alumbrará la oscuridad más profunda. Amada iglesia, necesitamos imperiosamente caminar en revelación. Necesitamos caminar en la revelación que conoció Daniel. Pero había un secreto, había algo en su corazón, como en todos los hombres de Dios, como en todas las mujeres de Dios, como en los profetas contemporáneos. Hay un secreto que mantiene esa comunión, que mantiene esa relación, que mantiene esa claridad todos los días de tu vida, que no hace como Pedro, que un día estés iluminado y que otro día andes a oscuras o a tiendas. Ese secreto está aquí en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, y dice: y Daniel
eunucos que no se le obligase a contaminarse. Preciosa iglesia de Jesucristo. Cuanto más te guardes, cuando propongas en tu corazón el no contaminarte, cuando propongas en tu corazón no escuchar, no decir, no pensar nada que te aleje de la presencia de Dios, cuando no compartas nada de lo que no tiene que ver con lo de Dios, que no tiene que ver con su voluntad, que no tiene que ver con su diseño, que no tiene que ver con su esencia, que es santa, que es pura, que es limpia. Ese día vas a comenzar a caminar en una revelación que nunca experimentaste, que nunca soñaste, y los ojos te van a abrir, y tu espíritu va a estar tan calibrado con el Espíritu de Dios que podrán ponerte una sentencia de muerte delante de ti, pero no vas a temer, porque sabes que estás sirviendo al que pone a los reyes y al que saca reyes, que estás sirviendo a Dios que da la luz y que da la claridad. Cuando propongas en tu corazón no contaminarte con las amistades, no contaminarte con el orgullo, con la soberbia, con la vanagloria, con todas esas pequeñas cosas que muchas veces son insignificantes y que podrían pasar desapercibidas, pero el Espíritu Santo de Dios te muestra y te dice: no toques, no mires, así como cantan los niños: cuida tus ojos, cuida tus manos, cuida tus pies. Cuando ese día se te revele que debes cuidar cada parte de tu cuerpo, cada pensamiento que tengas aún en los secretos de tu lecho, ese día vas a comenzar a caminar en revelación. Ese día ya no habrá más tinieblas, ya no habrá más adversidad que no puedas derrotar, porque la luz de Dios estará en tu vida. Vemos muchos hijos de Dios, muchos cristianos que caminan al borde de un precipicio y que no sabemos si hoy o mañana se van a caer y se van a destruir, porque necesitan entrar. No es algo mágico, no es de un día para el otro, no es algo instantáneo, es un diario y paulatino camino a la revelación, a la luz de la revelación. Que hoy, que este día sea un paso, que mañana es otro paso, y que nunca no permitas ni siquiera un día que pase sin haber avanzado en esa comunión con Dios, en ese proponerte en tu corazón no contaminarte con nada, absolutamente con nada, que a Dios no le agrada y que a vos no te convenga. Sí, Espíritu Santo, estás aquí, Señor. Yo sé que tienes cosas grandes, Señor, cosas preciosas, secretos maravillosos que vas a revelar a esta iglesia, que vas a revelar a este ejército. ¿Cuántos Dios les muestra en sueños, Dios les revela? A veces he escuchado personas que dicen: bueno, Dios me dio un sueño, y bueno, y ahí es como una película, toda una historia, pero y bueno, ¿y qué te dijo el Señor a través de eso? No, todavía no llegó la claridad o la revelación. Siempre que Dios te dé un sueño, siempre que Dios te dé una palabra, una revelación que viene de Dios, automáticamente tiene que venir la claridad. Dios no te va a dar un acertijo, te va a decir: bueno, toma, aquí tienes ese acertijo, y después, bueno, cuando lo adivines se van a aclarar las cosas. No. A veces es como dice el pastor: si soñamos mucho es porque hemos comido mucho. Entonces la revelación no tiene que ver con los sueños naturales, tiene que ver
con la claridad de Dios absoluta, instantánea en el momento. Viene el sueño, viene la claridad de Dios. Necesitamos, y perdóname que sea reiterativa en esto, necesitamos caminar en revelación, hermanos. Hay enemigos que no conocemos y que tal vez los tenemos como amigos y tal vez los tratamos como amigos, pero que es mejor tenerlos lejos. Pero no se nos reveló, no lo entendimos todavía. Estamos viendo que se viste bien, que huele bien, que se peina bien, que es agradable y nos cae bien porque hasta tiene gracia, pero en su interior nos odia, nos envidia, tiene cosas tremendas en su corazón para nuestras vidas, pero no lo podemos ver porque todavía está la luz apagada. Pero dice en Mateo capítulo 2, versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Que el Señor les bendiga. Los reyes que fueron a llevar obsequios a Jesús, que fueron a honrar al Hijo de Dios que había nacido, después de conocer a Cristo, después de conocer al Salvador, al Hijo de Dios viviente, al Dios hecho hombre, inmediatamente se levantaron enemigos, inmediatamente querían perseguirlo. Pero dice la palabra que en sueños tuvieron una revelación. Imagínense si junto a ese sueño no hubiesen tenido la interpretación, hubiesen tomado el camino erróneo, hubiesen ido a las garras de su enemigo. Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos al Señor, hay un enemigo eterno que se va a levantar y que va a tomar diferentes apariencias, que a veces va a parecer agradable, otras veces va a parecer amistoso, pero que sí está interesado en destruirnos. No importa cómo se llame o cómo se vista o cuál sea su apellido o su seudónimo, pero es nuestro enemigo eterno. Desde el mismo instante en que conociste al Señor, en que aceptaste a Cristo en tu corazón, Él comenzó a perseguirte, Él comenzó a tramar argumentos para destruirte, para destruir tu casa, para destruir tus hijos, para destruir tu economía, para sacarte la salud, para derribarte y para que quedes tirado en el piso. Pero cuando está la revelación de Dios, vendrán sueños, vendrá un ángel, vendrá un profeta de Dios, vendrá un hombre, una mujer de Dios y te va a decir: por allí no camines, por ese camino no vayas, no regreses a tu casa porque te están esperando para destruirte. Por ese camino no te conviene circular, con esas personas no te conviene estar porque hay una trampa, porque hay una gran trampa. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 27:12 que el avisado ve el mal y se corre y se esconde, mas el simple, ¿qué sucede con el simple? Como el que está con la luz apagada, tropieza, se golpea, se lastima, lo derrotan, lo derriban, lo destruyen. El enemigo juega como si fuera un títere, porque nadie le avisó, o porque quizás no estaba atento y se lo estaban avisando y se lo estaban diciendo, pero bueno, no tuvo la capacidad de interpretar esa advertencia de Dios. Si hay alguien interesado en que estemos bien y que nada pueda hacernos daño y que nada pueda lastimarnos y que nada pueda detenernos en nuestro caminar hacia la gloria y hacia la
Amada iglesia,